Bendiciones, querido pueblo de Dios. Es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra con ustedes. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante como cristiano. Esta palabra lo he compartido a través del Facebook. Hoy en esta plataforma también de YouTube quiero compartirlo para que sea de bendición para muchos. Tal vez algunos no tienen Facebook, pero sí tienen YouTube. Lo puedas compartir, le puedan dar un like, porque a veces no le damos like. Lo escuchamos, pero esa palabra solo queda para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos egoístas. Entra la envidia. Y eso impide poder compartir la palabra. ¿Por qué te digo que a veces somos envidiosos? Porque no queremos que las ovejas del Señor no crezcan, que sigan siendo oyentes nada más. No queremos que lleguen al nivel de nosotros. Por eso no queremos compartir otra palabra de otro cielo para que ellos no crezcan, para que ellos no despierten. Y eso es un gran error como pastor, como maestro, como apóstol, que hacemos nosotros. Que no queramos que las ovejas crezcan. Por eso ahí entra la envidia, ahí entra los celos, entra la murmuración, todo. Pero es tiempo de despertar, iglesia. El tema que hoy le puse se llama sueño. En el sueño hay propósito, hay esperanza, hay promesas, hay vida y hay abundancia. Ahorita yo lo predico conforme el Señor me lo va enseñando. Tal vez va a haber una similitud esta con la otra, pero va a haber una parte que no es igual porque es el Espíritu Santo que va enseñando. Entonces, ¿qué tan importante es el sueño que Dios nos da? ¿Qué tan importante es cuando nosotros Dios nos habla a través del sueño? Nos puede hablar a través del sueño, nos puede hablar hasta despierto. Acuérdate que una parte de la palabra dice que en los tiempos postreros derramaré mi Espíritu Santo, otros profetizarán, otros tendrán visiones, otros tendrán sueños, dice la palabra de Dios. Y es verdad. Dios derrama su esencia, su Espíritu Santo, a través del sueño. Y vamos a ver cómo trabaja Dios a través de los sueños. Dios no trabaja igual a cada uno en el sueño. Hoy en estos días compartí un sueño y me hablaba de un sueño. Voy a mencionar estos, ahora sí sin autorización, de la persona que me mencionó más o menos el sueño. Dice que ella estaba soñando que le traían a la cena cosas de comer, comida. Me mencionaba ese sueño y ahí quedó. ¿Qué necesidad tiene esa persona? Esa persona tiene una necesidad, una ansiedad de hambre. Por eso le mandaban esa alacena, una bolsa con comestibles para comer. Pero ella tal vez miraba lo físico, la comida que nuestro cuerpo necesita, carne, huevo, frijol, leche, todo eso. No, el Señor hablaba de la palabra, era la palabra que ella necesita, porque dice que esto es perverso y engañador nuestro corazón. El único que lo conoce se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y a veces así nos habla el Señor porque necesita el Señor que estemos hambrientos. Sabe que necesitamos hambrientos, que necesitamos la comida. Y a través del sueño el Señor nos está hablando. Por eso te digo qué tan importante es el sueño. El punto es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te da ese sueño? Ahí quedó nada más. Yo sé que este video lo vas a ver. Tiene que llegar a tu vista. Y para que tú entiendas qué es lo que el Señor te mostró. El sueño, de la comida, de lo que tú necesitas. Necesitas comer más
comer más la palabra de Dios, meterte más en la palabra de Dios, como te mencioné antes. Cuando Dios da un sueño no nos da la misma capacidad de cada sueño o diferentes sueños. Y vamos a ver allá en el libro de Daniel 1, versículo 17. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Mira que dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. ¿Quién tuvo entendimiento y ciencia? Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel nada más, fíjate. Los sueños fueron para los 4, pero no los 4 tuvieron lo que Dios le dio a Daniel. A Daniel le dio, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. En toda visión y sueño. Los demás hubo sueños que no entendían, pero Daniel sí tenía el entendimiento en el sueño, en la visión que Dios le dio. Mira. A pesar que los 4 soñaron. De cuento un ejemplo que los 4 soñaran lo mismo, pero hubo uno más que Dios le dio más en el sueño, le dio más palabra que a otro. Por eso te preguntaba qué tan importante es el sueño. ¿Dónde empezó el sueño? En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento habla la palabra de Dios que derramaría su Espíritu Santo, que uno iban a profetizar, otro iban a tener visiones y otros iban a tener sueños. Pero ahí no empezó el sueño. El sueño empezó en Génesis. En Génesis empezó el sueño. Aquí en la tierra. Y allá arriba donde empezó el sueño, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fue hecho. Y dice que cuando el hombre fue creado, el Señor ya había creado todo, árbol, animal, agua, ríos, todo había creado el Señor. Había separado cosas que tenía que separar. Y puso al hombre en el huerto. Y le dio el privilegio a Adán de ponerle nombre a los animales. Y miraba a Adán, el burro tiene su burra. El buey tiene su buey. El buey se mete con la vaca. Y así parejita, macho y hembra. Y vio el Señor que Adán andaba solito. Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que lo metió en una profundidad de sueño, que lo durmió. Y mientras él dormía, dice que él abrió una parte de la costilla y sacó un pedazo de costilla, y ahí es donde hizo a Eva. Pero lo que más impacta es cuando el Señor hizo dormir a Adán. Fíjate, cuando hizo dormir a Adán, también el Señor estaba en su sueño y le empezó a decir, voy a sacar una parte de ti, voy a hacer esa ayuda idónea, voy a hacer lo que te hace falta. En el mundo circular nosotros decimos que nacimos de una mujer, que nacimos de una matriz en el mundo circular. Pero la Biblia dice, esta es hija de Abraham. Le dijo una mujer que llegaba enferma. Nosotros somos hijos de Adán. Mira qué impactante, misteriosa es la palabra de Dios, porque son misterios. Entonces, así como la mujer tiene sus partes vaginales, su útero, su matriz para engendrar, mira Adán, ¿dónde estaba su matriz? Al lado de su costilla.
Y ahí abrió el Señor y sacó pedazo de costilla y formó a la mujer. Y Dios le habló. Cuando Adán despertó, dijo: este es carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque nació de mí, dijo. Y empezó Adán. Mira qué hermoso, Señor. Ahí empezó el sueño aquí en la tierra. Reconoció Adán el sueño que Dios le dio también. Por eso digo que tan importante es el sueño. Porque salió de sí mismo el pedazo. Por eso dice: cuando un hombre y una mujer se casan, dejará padre y madre, se unirá a su marido y serán una sola carne, dice. Se vuelve a complementar nuevamente. Como salió de la costilla de Adán, dijo: este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Qué tremendo es cuando Dios nos habla, ¿verdad? A través de sueños. Y a veces no entendemos. Y sigue la historia. Cuando Dios me daba estos sueños, empecé, ¿será que esto es mi herramienta de batalla? Le decía yo al Señor. Y no, como me lo dio rápido, no estudié. Entonces cuando iba a enseñar ya en la democrática, voy en la combi, voy hablando al Señor, voy pidiendo su conocimiento, su sabiduría. Cuando llego está la sierva que le enseño y empiezo a hablar lo que yo te estaba diciendo de Adán. Y ahí a través de que yo estaba hablando, el Señor me habla también allá en el libro de San Marcos 5:35, lo vamos a leer. Dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principado de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que decían, dijo al principado de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice que vino un principado de la sinagoga, un pastor, vamos a decir así, un apóstol, un maestro de la sinagoga. La sinagoga significa templo, que es la casa de Dios. De ahí venía este hombre, conocía la palabra, pero ¿sabes qué es lo que tenía? Que no creía. No creía en la autoridad que Dios le había dado. Porque si era un conocedor de la palabra, ¿por qué no tomó la autoridad y oró por su hija? O la esposa también. Porque dice que era un principado de la sinagoga. Y Jesús le dice: solamente cree. Él no creía, por eso le soltó la palabra al Señor. Solamente cree, le dijo el Señor. Qué palabra es más fuerte, ¿verdad? Qué palabra más tremenda cuando nos dice. Le dijo: solamente cree. Y no permitió que lo siguiese nadie, sino a Pedro, Jacob y a Juan, hermano de Jacob, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y la niña no está muerta, sino duerme. Y la niña no está muerta, sino duerme. Cuando Jesús dijo eso, todos los que estaban ahí se empezaron a burlar de él. Mira qué cosa más tremenda. Se empezaban a burlar de él. No creía. Hoy la iglesia así está, no cree. Cuando invitas que pasen porque vas a orar por la sanidad, viene y por dentro dice: ¿qué me va a sanar este? ¿Qué me va a sanar aquí en la casa de Dios? No creen, hermano. Estos eran cristianos, hermano. No eran mundanos, eran cristianos, porque estaba en la casa de un principado de la sinagoga. Mira qué tremendo, que siendo cristiano no creían y se burlaban de él, dice. Mira qué cosa más tremenda. Oye, iglesia, así estás. Te burlas siendo cristiano.
Piensas que Dios no te puede sanar, que no te puede liberar, sí te puede. Solamente cree, como dice el Señor Jesucristo. Y seguimos leyendo. Y se burlaban de él, mas él echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre y la niña y a los que estaban con él, sus discípulos. Y entrando donde estaba la niña y tomándolo de la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, iglesia, levántate. Deja de dormir ya, despierta. Y sigue, dice. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron gravemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Dijo que se le diese de comer. Mira cómo se levantó esta niña. Cómo el Señor se metió también en la mente de la niña cuando estaba durmiendo. Así como se metió con Adán, así se metió con esa niña. Porque el Señor sabía que ella tenía una ansiedad de hambre. Vemos otro paisaje que vino una mujer, la samaritana, en el pozo. Y Jesús se quedó ahí porque dijo que estaba cansado. Así lo dice la palabra. Pero todos sabemos que nuestro Dios no se cansa. Que sí tiene que guardar reposo, sí, pero no es cansada físicamente. Entonces dice que los discípulos se fueron a buscar comida. Mientras ellos fueron a buscar comida, vino la samaritana. Y empezó a hablar el Señor. Le empezó a alimentar el Señor con palabras. Aquella mujer venía ansiada, con ansiedad también. Y declaró, dice, nos dijeron que un día vendría el Mesías, que nos declararía todas las cosas. Y nos va a declarar todas las cosas. Dijo Jesús, ese soy yo. Vete y tráeme a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, con la verdad has hablado. 5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. La mujer buscaba el marido perfecto, pero no hubo. El marido perfecto es Jesús. Él es fiel y verdadero. Cuando empieza ese diálogo entre la samaritana y él, porque eran de diferentes naciones que no se llevaban, y esta mujer se va asombrada de lo que Dios le había hablado. Y va, empieza en el pueblo. Allá encontré un hombre que me dijo toda mi vida, empezó a evangelizar. Por eso la mujer que se sube en el altar no es pastora, es evangelista. Y hay bases bíblicas. Pero ese es otro tema. Y se fue y convenció a aquellos, y aquellos hombres vinieron a hablar con Jesús, y dice la palabra que Jesús empezó a hablar. Ya no dice qué dijo Jesús, pero empezó a hablar. Y al último le dicen, te rogamos que te quedes unos días con nosotros. ¿Y sabes cómo se llama la ciudad? Sicar, que significa ciudad borrachera. Y Jesús estuvo con ellos. Aquí fue una mujer despierta, pero sediente de hambre. Y cuando Dios le da la palabra, empieza a comer. Cuando los discípulos regresan, dice, ¿será que esta mujer les trajo de comer? La voluntad de mi Padre es esta, dale de comer. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, dijo. Y esa es la voluntad que estaba haciendo con esa mujer. ¿A qué me refiero? Que igual pasó con esta niña del principado de la sinagoga. Cuando Jesús déle de comer. ¿Por qué Jesús le dijo? Porque esta niña tenía ansiedad. Todos podemos ver que es la comida físicamente, carne, huevo, leche, frijol, pan, aceite, legumbre y todo eso. No, esa comida no se refería a Jesús. ¿Por qué se han olvidado de darle de comer
la palabra de Dios? ¿Por qué se han olvidado de enseñarle la palabra de Dios? Estos padres eran principados de la sinagoga, maestros de la sinagoga, y se habían olvidado de darle de comer a la niña. Y Jesús le estaba, dale de comer, le decía. No te olvides de enseñar la palabra en tu casa. Si como padre, madre te has olvidado de enseñar tu palabra, en la casa es tiempo de enseñar tu palabra. Así como esta niña que necesitaba, tenía una ansiedad y los padres no le daban comida. Y por eso se fue muriendo. Esto no era una muerte física, era una muerte espiritual. Por eso cuando despierta Dios, Jesús le dice, denle de comer. No le dijo, coman, denle de comer, dijo. Le estaba exigiendo que no se olvidaran de la palabra, que no se olvidaran de la enseñanza que le estaba dando. La palabra no dice, pero me imagino que ellos le dieron de comer empezado. ¿Sabes qué, hija? Dice la palabra del Señor Jesucristo, que en los tiempos posteriores vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Me imagino que le empezar a dar de comer a su hija. La niña fue creciendo en fe y en conocimiento. Eso es lo que quiere el Señor el día de hoy, que tú crezcas en fe y en conocimiento. Por eso es importante el sueño, como te digo. ¿Por qué te hablo del sueño? Como te dije, Dios me habló en el sueño. Te voy a compartir el sueño. Durmiendo, y había una reunión, como un congreso y todo eso, ¿no? Y estaban varios hermanos, hermanas. Y de repente viene una hermana que quiere ser liberada. Decimos que sí. Cuando viene la hermana, lo acuesta como en un sillón. Entonces le digo yo a los hermanos, tráiganme aceite. Y un siervo corre con aceite. Nos empezamos a untar la mano, todos nosotros, los que estamos ahí. Y cuando le voy a tocar a la mujer con mi mano de aceite, se levanta y se siente y dice, no me vayan a poner aceite, porque me van a correr de la iglesia, porque me van a castigar en la iglesia, porque ahí no se usa el aceite, nos dice. Entonces viene la bendita palabra del Señor en el sueño y me manda a Santiago 5:14, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Aleluya. Este es el sueño como estaba dando el Señor. Cuando la mujer me dice que no lo ungiéramos porque lo regañaban, le iban a correr, entonces empiezo a platicar con ella y le empiezo a hablar sobre Santiago. Y de repente le pongo mi mano en la frente y ¡pah!, azota la hermana, cae acostada en el sillón. Y dice una hermana, ni cuenta se dio en qué momento fue liberada, le puso usted la mano, ni en qué cuenta se confió ella cuando vino a ver, ya le había puesto su mano con aceite y ¡guau!, cayó. Qué hermoso es cuando Dios te habla en sueño. Pero primero es para mí, siervo. Cuando Dios te da un sueño también es para ti. ¿Estamos enfermos? Sí, estamos enfermos. Por eso vamos a la iglesia. Porque necesitamos ser sanados por nuestro Dios. En diferente área cada hermano. Y de repente, ya que fue librada esta mujer, ya viene otra hermana y le dice a otro pastor, pastor, dice, ahora le toca el turno a su esposa. Y el pastor en relajo dice una palabra que yo no puedo mencionar. Y al último dice el pastor, está bien, pero el que lo va a liberar es el pastor Martín. Ahí termina mi sueño. Entonces Dios empieza a liberar a esta persona.
Empieza a liberar a esta persona a través del sueño, trayendo sanación también, porque ahí termina. Entonces yo le pregunto levantado, ¿acaso este es mi herramienta? ¿Este es mi arma de batalla? Y empiezo a hablar, empiezo a hablar con el Señor. Y en el camino, como te dije, empecé a hablar. Cuando llegué, está la sierva que iba yo a predicarle. Dios me empieza a hablar y me hace ver lo que mis ojos carnales no pueden ver, solo a través de los ojos espirituales que Dios pone y abre nuestro entendimiento podemos ver. Y mira lo que vi. ¿Cuánta herramienta nos dio el Señor? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Qué tiene un anciano? Está viejo, está canoso. Eso es lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Pero con los ojos de Dios vemos que este anciano tiene sabiduría y conocimiento. Lo habla en el libro de Apocalipsis, los ancianos. Entonces, dos herramientas: conocimiento y sabiduría. Y seguimos leyendo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Tercera herramienta, la oración. Muchas veces Jesús hablaba sobre la oración. Él subía al monte a orar y cuando bajaba sus discípulos estaban durmiendo. Y otra oración dice, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora en secreto, para que tu Padre te salte en público. Otra herramienta, la oración. Y dice más adelante, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndolo. Ungiéndolo quiere decir la presencia del Espíritu Santo. 4 herramientas. Y sigue. Con aceite. El aceite es símbolo también del Espíritu Santo. 5 herramientas de batalla. 5 herramientas de batallas. Conocimiento, sabiduría, oración, ungimiento que es el Espíritu Santo y aceite. 5 herramientas para la batalla. Si tú no tienes estas 5 herramientas, pídele a Dios. ¿Por qué te digo que hay que pedir a Dios? Porque así dice la palabra. Para ser anciano y tener la esencia, la unción del Espíritu Santo, tienes que tener lo que tiene un anciano: conocimiento y sabiduría. ¿Por qué te lo digo? Vamos en el mismo libro de Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, en la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios. Cuando ya tienes la sabiduría, eres un anciano y vas a tener las 5 herramientas para la batalla. Cuando Dios abre mis ojos y me hace ver todo lo que está acá en este pequeño versículo, aquí yo te puedo hacer un tema del conocimiento, un tema de la sabiduría, un tema de la oración, un tema del ungimiento, un tema del aceite. Te puedo hacer 5 enseñanzas, como 5 herramientas que te pueden servir en tu vida. Pero a través de lo que yo tengo, a través de quien está dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Por eso le decía a esta sierva, la palabra que yo estoy diciendo ahorita no es mía, es el Espíritu Santo que está hablando, porque ni lo estudié esta palabra. Dios me empieza a revelar ahorita, empieza a hablar. Por eso te dije, es tan importante el sueño. El punto es, ¿le ponemos importancia al sueño o no le ponemos importancia al sueño? A veces no le ponemos cuando pasamos una situación, nosotros tomamos nuestra decisión
y hacemos un lado a Dios. No es así. Primero está Dios antes que tu decisión. Y si tú te pusiste primero antes que Dios, pídele perdón, como dice Santiago 5:14. Pídele perdón. Espero que esta palabra te haya servido de bendición, que no haya celo, que no haya crítica, murmuración, y que Dios toque tu corazón y lo compartas para que más hermanos crezcan en el conocimiento. Yo necesito de otras personas para crecer también. Cosas que a mí no me revela, se lo revela a otro. Cuando aquella persona me lo platica, veo el poder de Dios. Lo que yo no puedo ver, lo puede ver otro. Entonces, lo unimos con lo que Dios me da a mí y empezamos a crecer en sabiduría, a la estatura perfecta que Dios quiere. Pero si esta enseñanza que yo te enseño queda nada más así porque tú lo miraste y no lo quieres compartir, te has vuelto un egoísta, porque no lo estás haciendo para que me den like a mí, no, sino es por la palabra de Dios que yo te invito, para que pueda llegar más gente al arrepentimiento, más gente a los pies de Cristo. Por eso es tan importante el sueño. Tal vez vendrán gente que no tienen a Cristo, perdón con la palabra que es mundana, que no tienen a Cristo, van a venir a contarte un sueño, pero como no le pusiste atención a tus propios sueños, ¿cómo tú lo puedes orientar a aquella persona? Pero aquí están las 5 herramientas para ti, siervo de Dios, para pastor, para maestro, apóstol. Conocimiento, sabiduría, oración, ungimiento y aceite. 5 herramientas para tu batalla. Y espero que esta palabra sirva de bendición para tu vida. Transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Tocando el trono de tu gracia, el trono de tu misericordia, nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu inmensa misericordia y bondad, que tú nos permites poder compartir tu palabra. Dice que tu palabra no regresa vacía, que tiene que hacer lo que hace. Yo sé que esta palabra va a llegar a muchos, pero si tú lo dejas ahí, si tú no quieres compartir el video, estás cancelando la bendición de Dios para otros, para otras personas, sean cristianos o no sean cristianos. Por eso, Padre, toca el corazón de aquella persona que mira este video y lo pueda compartir con sus seres queridos. Y vayan creciendo en el conocimiento y en la sabiduría hasta llegar a la imagen del varón perfecto que se llama Jesucristo, a un mismo nivel. Le damos gracias, Padre Santo, y todo esto lo hicimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.